Alguien dejó un comentario interesante bajo uno de los vídeos. Dijeron que habían experimentado la sensación de ser un sujeto, o quizás el centro, o el yo, o el pensador en algún lugar del espacio donde está su cabeza. Así que lo experimentaron como una sensación en su cabeza. Y más tarde, cuando empezaron a investigarlo directamente, se produjo un cambio o una percepción significativa. Y creo que mencionaron que habían evitado ese espacio, que porque pensaban que se suponía evitar el tema o la subjetividad. Así que solo quiero decir algunas cosas sobre esto porque creo es relevante para muchos gente y a practicar y a qué. Digo cuando señalo el posibilidades de cambios de identidad y de percepciones específicas. Así que parte de esto es solo el problema del lenguaje. El problema de utilizar el lenguaje para hablar de algo que no está sujeto en absoluto a conceptos o descripciones lingüísticas. Simplemente no lo está. Pero podemos utilizar el lenguaje de ciertas maneras para apuntar a esa posibilidad o al cambio experiencial que puede revelarlo claramente. Pero siempre hay efectos secundarios. Y a menudo algunos de los efectos secundarios son que utilizamos el lenguaje sin darnos cuenta, y lo utilizamos a través de la interpretación, y esa interpretación está filtrada por una creencia que no estamos viendo, o quizá por una tendencia de la que no somos plenamente conscientes. Y esa tendencia puede replantear nuestra experiencia o nuestra atención de una forma determinada, que siga perpetuando cierto tipo de distorsión perceptiva, digamos. Puede sonar bastante técnico, pero de lo que estoy hablando específicamente es de la evitación. La tendencia a evitar algo. Ahora, cuando estamos identificados mentalmente, no siempre nos damos cuenta de esto. Pero hay una tendencia masiva a evitar que pasa por debajo de toda esa actividad mental. Hay una tendencia, una fuerte tendencia, y una tendencia recurrente a evitar la sensación. Es una afirmación muy simple, pero creo que en realidad es bastante cierta. A menudo se revela claramente hasta una realización más profunda, en qué punto nos damos cuenta de que hay una fuerte aversión a la sensación, especialmente en ciertas circunstancias o condiciones. Y la respuesta a eso, o la reacción a eso, es dispararse a la cabeza, por así decirlo. Es obsesionarse con pensamientos, análisis, etcétera, etcétera, narrativa, narración personal, todo eso. Todas las cosas a las que conducen los pensamientos. Y en algún momento lo vemos y reconocemos, wow. Ok, ¿qué tal si voy directo a donde estoy? En realidad evitando, sin darme cuenta que lo estaba haciendo. ¿Evitar que caiga justo en esa sensación? Bueno, normalmente, o a menudo, si lo fuéramos, si eres capaz de hacer esto plenamente y sin reservas, sin tratar de contenerte un poco para mantener una perspectiva, sino simplemente dejándote caer, se produce un cambio significativo, o una percepción experiencial significativa, que surge de ello. Ahora, la interpretación a menudo en ese punto será o veo lo que yo estaba percibiendo mal o cómo lo estaba percibiendo mal, o será algo sobre la práctica como, cuando practicaba lo hacía, haciendo esto o aquello, y que pasaba por alto esto de lo que me acabo de dar cuenta o reconocer. Pero en realidad eso es demasiado complejo. Eso es solo la versión de la mente de lo que está pasando. Lo que está pasando debajo de todo esto es que hay una tendencia, una fuerte tendencia, y un impulso a la evitación de una manera muy simple. Y nos lleva un tiempo reducir la tendencia a conceptualizar constantemente, a distanciarnos de nuestra experiencia, etc. Lleva un tiempo reducirla lo suficiente como para que quede claro lo que ocurre. Existe esta sensación de subjetivación de la experiencia, incluyendo la creencia, o la sensación de que hay un sujeto en algún lugar de la cabeza, o lo que sea ahora, antes del despertar inicial.
A menudo lo que estamos evitando, o la evitación mismo, se lleva a cabo a través de este tipo de onda estacionaria en la conciencia que se siente como un tema constante que ni siquiera miramos. Y la narrativa, y el mundo, y todas nuestras creencias parecen subjetivas, tire o al otro lado de esa onda estacionaria. Pero la evasión es constante, y eso es lo que mantiene la onda estacionaria. Entonces tenemos esta especie de segunda mano o segundo grado, digamos, deseos y aversiones, empujando y tirando de los pensamientos mismos, sin darte cuenta de que te estás tomando a ti mismo como un pensamiento. Ese es el mundo de la identificación mental. Puede ser un mundo muy confuso hasta que rompes ese hechizo. Una vez que rompes ese hechizo, lo tienes. Mucho más acceso para ver. Esta percepción primaria errónea de la sensación en sí es problemática. Necesito evitarlo. O incluso, que pueda evitarlo, o que haya algo que pueda evitarlo. A medida que esas ilusiones empiezan a caer una a una, entonces la sensación se siente bastante no dualista, lo que significa que no está separada de quien la percibe. No hay perceptor. Ninguna conciencia aparte de esta pura sensación. Y no hay mucho que decir aquí, en realidad, en absoluto, porque la mayoría de las palabras aquí, la mayoría de las descripciones, etc., pueden y suelen alejar la mente del oyente de la sensación en sí. Cesación, bueno, eso fue una especie de lapsus freudiano. La sensación, es en realidad una cesación. Todo se detiene. Como todo se detiene y nunca iba, en realidad. Así que el cese no es un acontecimiento que le ocurre a algo que parece que se mueve. Es solo la naturaleza de la realidad no solo vislumbrada, sino con plena fidelidad, muerta en ella. Y hay una tremenda cantidad de conocimiento aquí, pero nunca podrás hablar de ello. Nunca podré hablar de ello. Hay un enorme potencial de intimidad. Incluso podría decir información de alguna manera, pero es una palabra muy mal entendida cuando hablo de esto. Inteligencia, incluso toda ella. Pero no es cognitiva. No tiene nada que ver con el tiempo o el espacio. No tiene nada que ver contigo tal y como te percibes a ti mismo. Así que de nuevo, estas palabras pueden ser engañosas. Pero desde este lugar sin lugar desde el no acontecimiento de la cesación, todo está solucionado. No hace falta gestionar nada ni practicar nada. ¿Qué significa aquí práctica? Porque si hay práctica, ¿qué no es práctica? Si hay un practicante, ¿cuál es? Practicante aparte de lo que están siendo sostenidos o descritos en referencia a o en contraste con, así que aquí no hay contraste, no hay distancia perceptiva, no hay contraste. Así que la sensación te muestra esto. Pero tienes que dejarte llevar completamente por ella, o dejar que te queme, o dejar que te muestre exactamente cómo es esto. En algún momento ocurrirá. No puedes elegir cuándo es eso, pero puedes prepararte encontrando cualquier cosa que se interponga en el camino. Motivos ulteriores, luchas, resistencia, reactividad, creencias fuertes y despejarlo todo. Y esto se revelará naturalmente porque así son las cosas. Y no podía ser otra. Y a ti, no querría que lo fuera si pudiera. Y